Eh, en primer lugar, agradecerles por la invitación a todo el grupo y en particular a la universidad por permitirnos exponer en ámbitos que por lo menos para mí a veces son distintos a lo habitual, ¿no? Uno está acostumbrado a dialogar y hablar con sus compañeros de trabajo, está acostumbrado a discutir con sus empleadores en lo que tiene que ver las paritarias, también como un instrumento regulador del trabajo como interesante y la verdad que siempre vigente, ¿no? Yo creo que para hablar de las expectativas de futuro debemos también hablar de lo que tiene que ver con lo que fue la regulación del mundo del trabajo en el pasado y lo que es en el presente actual, un presente tan particular, no solamente para la Argentina, sino para el mundo, en lo que tiene que ver con esta pandemia que estamos atravesando. Y yo creo que por ahí hasta esta altura es una pandemia que nos vino a marcar una nueva realidad, digamos, ¿no? Una nueva normativa en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra sociedad, por un lado. En lo que tiene que ver al pasado, y no ser muy largo con respecto a eso, la verdad es que los que venimos del mundo del trabajo hemos entrado a la sociedad civil, para decirlo de alguna forma, a partir de mediados de los años 40, donde tuvimos la posibilidad de tener un proyecto político que tenía como eje central al trabajo y al trabajador. Un proyecto de país que se vino a configurar nuevamente y a presentar ante la sociedad un nuevo pacto social. Un pacto social donde la columna vertebral de ese pacto social y el desarrollo de lo que tuvo que ver con el Estado era en función del trabajo, digamos, ¿no? La Argentina hasta el año 45 aproximadamente, 46, su pacto social tenía que ver con una mirada mucho más de un país agrícola-ganadero, exportador, con una mirada mucho más centrista, no solamente en lo que tiene que ver con la mirada filosófica y política de Europa, sino también una mirada centrista localmente que tiene que ver con su puerto. A partir del año 45, a la llegada de un nuevo gobierno, se empieza a discutir ese nuevo pacto social, un pacto social que establece, por ejemplo, que un Estado, que como ustedes saben, un Estado como el que tiene la Argentina y ha tenido dividido en los tres poderes, el poder ejecutivo empieza a tener, por ejemplo, un Ministerio de Salud que no tenía, o un Ministerio de Trabajo que no tenía. Ese mismo Estado empieza a reconfigurar un país en base a una mirada un poco más federal, o mucho más federal, donde los derechos que se proclaman en una reforma constitucional del año 49 tiene que ver también con lo que ese Estado está construyendo. No solamente es un Estado que escribe sobre lo importante de tener una educación gratuita en los tres niveles para todos y para todas, sino que lo pone en la Constitución y lo practica, digamos, ¿no? Y lo mismo hace con el nuevo sujeto, digamos, el nuevo sujeto que ese Estado empieza nuevamente a configurar y a llevar como centro de la escena es el trabajo y el trabajador. La Argentina se empieza a desarrollar en base a eso, digamos, ¿no? Uno analiza cuál es el sistema de salud vigente aún en nuestro país, sigue siendo regulado por el mundo del trabajo. De hecho, cuando nosotros, los trabajadores organizados, administrando nuestro propio sistema de salud, nuestros ingresos es en base al salario de los trabajadores. Cuando uno analiza el sistema de jubilación y prevención, también es analizado en base, o sus ingresos son en base a el salario de los trabajadores y las trabajadoras activas, lo mismo cuando uno analiza el sistema de aseguradoras de riesgos de trabajo. Digo, hemos decidido como sociedad refundar ese pacto social que era anterior al 45 a uno actual, en el cual el trabajo es el regulador del Estado argentino y el trabajador como ese nuevo sujeto. Creo que eso vino fuertemente a quedarse a partir del año 46 y a partir de muchos otros gobiernos que no tenían el mismo espíritu político, empezó a degradarse eso, ¿no? Los golpes militares. Si uno analiza lo que fue la reforma constitucional del año 49, donde tenía
además, consignas muy claras y derechos muy claros, que después fueron desapareciendo, que tiene que ver con la economía al servicio del hombre, que tenía que ver con la propiedad privada, pero al servicio de lo social. Digo, todo esa gran avance constitucional que tuvo la Argentina de lo que fue la reforma del 49, se perdió con el golpe de Estado y quedó reducido a un solo capítulo o a un solo artículo, que es el artículo 14 bis. Digo, que a pesar de un golpe de Estado, tuvieron, y los derechos de los trabajadores y los derechos de esa Constitución, a pesar del golpe de Estado, tuvieron que por lo menos reflejarse mínimamente en un artículo de la Constitución nuevamente reformada por un golpe militar que fue después del año 55. Entonces, hoy llegamos a un nuevo panorama por los cuales hemos atravesado no solamente muchísimas crisis, sino muchísimos vaivenes de nuestra sociedad y el mundo. Y creo que es algo que siempre vimos y analizamos también, no solamente desde lo político, sino principalmente del movimiento obrero. Cuando analizamos la realidad, lo hacemos con una visión geopolítica. Creo que la Argentina, por supuesto, está inserto en un mundo globalizado, que esa globalización tuvo sus pasos también, con una fuerte globalización en los 90, que fue perjudicial para los trabajadores en lo que fue la pérdida muchas veces de salario, de derecho y trabajo, pero siempre el movimiento obrero tuvo una visión geopolítica interesante al momento de tomar decisiones y al momento de analizar y defender derechos de sus compañeros y de sus compañeras. Y creo que por lo menos es lo que uno ve hoy en día, que lo que uno veía avanzar muchas veces las plataformas, las tecnologías, cómo esto impactando en los trabajadores, en el trabajo formal. Seguramente alguno que tiene un poco más de años que yo recordará lo que era formar parte de la familia ferroviaria, por ejemplo, para hacer una actividad, o de la familia bancaria, donde el padre y el hijo, digo, eso hoy se perdió también como continuidad del trabajo. Ese trabajo permanente, ese trabajo donde uno entraba para quedarse toda la vida, eso también cambió muchísimo en los últimos años. Pero mucho más viene cambiando y se van acelerando los tiempos mientras más nos acercamos a la tecnología. Creo que la tecnología ha hecho que los tiempos se aceleren rápidamente. Y también este último año, un año de cuarentena y de pandemia, esos cambios también se aceleraron muchísimo. Lo que por ahí uno hubiese pensado que tardaban en 3 o 4 años en lo que hubiese sido el teletrabajo o lo que tiene que ver con algunas plataformas, se aceleraron en forma rapidísima, producto principalmente de la cuarentena. Yo siempre digo que, y doy como ejemplo dos momentos donde hubo mucho cambio, momentos cercanos, digamos, ¿no? Uno tiene que ver con lo que fue estas plataformas de Rappi, Globo, Pido Ya, donde surgió principalmente hace 4 o 5 años atrás, con un gobierno donde entendía que el mercado era lo que regulaba las actividades de los hombres. Y la verdad es que, bueno, por un lado el mercado no existe, pero como tal, entonces lo que hace es que esas plataformas se puedan desarrollando en un libre mercado y donde hoy tenemos a estos chicos que andan en bicicleta o en moto repartiendo lo que sea y que no tienen ni aseguradora de riesgo de trabajo, ni obra social, ni una jubilación, que son atropellados por vehículos y no tienen ninguna clase de seguro o reaseguro. Y por otro lado tenemos lo que se dio a conocer rápidamente, por lo menos en el común de la gente en estos días, que tiene que ver con el teletrabajo. El teletrabajo, un Estado totalmente de color distinto, avanzó sobre una nueva ley que tiene una ley de teletrabajo, una ley en la cual uno hasta le puede cuestionar muchas cosas que cree que no terminan de cerrar mucho, pero la verdad que es una ley que por lo menos el Estado estuvo presente, donde a los trabajadores por lo menos se le garantizan algunos servicios básicos importantes para poder sobrevivir en una sociedad capitalista como la nuestra. Y creo que eso habla también de que desde el movimiento obrero podemos tener muchas veces la impronta, la ayuda de poder avanzar con distintos temas que hacen a
a la discusión de ciertos temas que hacen a nuestras actividades. Pero el verdadero acompañamiento y transformación se hace cuando tenemos un Estado que también acompaña muchas de esas medidas y también tiene una visión parecida desde el punto de vista del Estado. Nosotros no es lo mismo discutir paritarias en ciertos momentos políticos que en otros momentos políticos. Hay momentos políticos que discutimos paritaria para resistir y hay momentos políticos que podemos avanzar, digamos, en algunos derechos en los cuales los trabajadores intentamos poner. Las paritarias, digamos, un pequeño capítulo sobre el tema paritarias, las paritarias son un instrumento, la verdad que innovador, un instrumento que permite no solamente defender nosotros nuestros derechos, sino poder justamente con quienes son el otro sector, que es el sector del capital, poder sentarse con nuestro sector, que es el sector del trabajo, y discutir no solamente salario, sino también discutir normas laborales, derechos, amplitud de derechos, y hasta en cierto momento de crisis, también la paritaria es capaz de resolver algún problema que el sector empleador se pueda llegar a tener. Y la paritaria además es el instrumento por el cual el conflicto social no sale a la calle y permite resolverse en un instrumento jurídico en el cual nos podamos poner de acuerdo hasta llevar adelante el conflicto. Pero el conflicto siempre tiene una forma de llevarse adelante que tiene la particularidad de poder sentarse en esa mesa de discusión. Por eso, como vivimos en un mundo capitalista, muchas veces a nosotros del movimiento obrero siempre nos discuten el tema de si hay que hacer alguna reforma laboral, si tenemos que incorporar o sacar siempre, nunca nos hablan de poner, digo, sacar algunos derechos. La verdad es que es como, vuelvo a repetir, como vivimos en un mundo capitalista, cuando la generación de empleo, que a través del Estado, a través de la distribución de la riqueza, a través del salario de los trabajadores, se produce, ese círculo virtuoso que tiene y que puede llegar a tener la economía, que es a mayor salario, mayor consumo, mayor producción y mayor empleo, no se necesitan recurrir muchas veces a lo que tiene que ver con las reformas laborales. Nosotros discutimos permanentemente reformas en lo que tiene que ver con derechos de los trabajadores, con pautas salariales en nuestras propias paritarias. Y la verdad que con muchos gremios que han hecho reformas paritarias totalmente innovadoras, poniéndolos a la altura del momento que se está viviendo, como también otras actividades que no lo han hecho, ¿verdad? Pero yo te puedo decir que la gran mayoría de las actividades laborales sí lo han hecho, digamos. Entonces, el problema, la culpa no es de las leyes, muchas veces cuando se invierte, porque nosotros con estas mismas leyes, hace 6, 7 años atrás, tuvimos solamente 5% de desocupados. Y hoy, o hace unos meses atrás también, con estas mismas leyes tenemos casi 2 dígitos de desocupados. Entonces, me parece que la culpa no es de las leyes, sino de los modelos políticos, económicos y sociales que se llevan adelante en el país en un determinado momento. Yo creo que la Argentina tiene un gran desafío por delante. Vivimos en un momento de pandemia mundial donde nos toca pasar por momentos muy difíciles, donde el gobierno ha hecho muchísimo para que el golpe que lleva una cuarentena y una pandemia no sean tan fuertes, sabiendo que hubo golpe, que no es que no hayamos pasado por un momento, no estemos pasando por un momento difícil, pero tenemos un Estado comprometido con lo que tiene que ver de que la gente, los que más la pasan feo, no tengan la caída estrepitosa que por ahí hubiesen tenido en un contexto social diferente. Y en eso los trabajadores también somos conscientes de esa situación. Somos conscientes y también entendemos que la mejor forma de salir adelante no es con la pérdida de derechos, con la pérdida de salario, es con más trabajo, con trabajo decente, trabajo formal, como se dice comúnmente, que la Argentina tiene problemas que son históricos, que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo informal. Tenemos más del 32% de nuestros trabajadores que están en la informalidad y creo que debemos hacer algo. Eso lo venimos padeciendo desde hace muchísimos años, décadas, donde el trabajo informal sigue creciendo día a día, como también la economía informal sigue creciendo
en la misma proporción. Por eso, vuelvo a repetir, tenemos por delante muchos desafíos. Creo que hoy, no, por lo menos esto es lo que interpreto yo, me parece que lo que tenemos por delante es esa sensación de inseguridad, de miedos, esa sensación de no saber qué va a pasar mañana, esa sensación de que apostamos todos nuestros números a una vacuna, que no sabemos si va o no va a dar resultado. Creo que esa perspectiva de un futuro incierto es un factor común que creo que vivimos todos. Y en eso es muy difícil salir de esa incertidumbre si no tenemos claro el objetivo por el cual vamos a construir. Yo creo que esta nueva realidad que estamos viviendo es una nueva realidad que se viene a quedar. No es que con una vacuna solucionamos los problemas sanitarios que tiene ni la Argentina ni el mundo, pero creo que también hay que empezar a trabajar sobre esta nueva realidad. Y en esta nueva realidad, el mundo del trabajo tiene una prioridad muy importante, que seguramente se va a ir modificando día tras día y donde seguramente los sindicatos y los trabajadores organizados tenemos un rol importantísimo en lo que viene con esa construcción del futuro. Por eso, como sindicato también hemos trabajado en distintas oportunidades en lo que tiene que ver con la formación profesional. Creo que ahí seguramente Tito tiene mucha más experiencia que uno, pero la formación profesional justamente de manos de los sindicatos es la que fue adaptando las actividades y la realidad de los trabajadores a las nuevas épocas en las cuales hemos vivido en diferentes oportunidades. Y eso también es un tema que tenemos que trabajar para el futuro, porque la nueva formación profesional por ahí no tendrá que ver con respecto a muchas actividades que hoy ven peligrar su trabajo por las nuevas tecnologías. Pero sí los trabajadores debemos tener una agenda de lo que tiene que ver cuáles son esas nuevas tecnologías. Hace poco hablaba con un dirigente del sindicato de autopistas y veía que ellos también están adaptándose mucho a lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, porque el trabajador típico de un sindicato en las autopistas cambia totalmente, digamos. Entonces tienen que también adaptarse a ellos y seguramente qué mejor forma que los propios trabajadores puedan tener una iniciativa con respecto a esto y una propuesta con respecto a esto. Comparto totalmente lo que ha dicho Víctor. Creo que fue muy explícito, muy claro en sus conceptos. Y lo que me quedaría a mí es comentarles un poco las ideas que tenemos desde el movimiento obrero. Yo vengo de un sindicato de servicios y una parte de industria también, que es la parte de gastronomía. Y desde hace más o menos 16 años que vengo como responsable del área de capacitación y formación profesional, llevando adelante todos los programas que tenemos de nuestro sector en las 56 escuelas que tenemos a lo ancho y a lo largo de la República Argentina. Tratamos de mantenernos en el nivel que corresponde para darle a nuestros compañeros, a la gente de la comunidad donde estamos, lo mejor. Es decir, que somos parte de este movimiento obrero que creo que ha dado muestras sobradas de que está preparado para afrontar los desafíos de lo que solicita el mundo del trabajo, ¿no? En nuestras escuelas, con la mejor tecnología, con los mejores docentes, con los mejores programas. Y hoy por hoy, sí tenemos algo que nos preocupa mucho, ¿no? Es decir, la irrupción de las nuevas tecnologías, las nuevas modalidades de trabajo, los nuevos sistemas de contratación, etcétera, que irrumpieron de golpe en el mundo y creo que nos marcaron un poco a fuego la necesidad que tenemos de los sindicatos de buscar la mejor herramienta necesaria para que los compañeros de este nuevo tiempo puedan acceder a los nuevos puestos de trabajo. En ese sentido, nosotros desde la CGT, ya como secretario general de capacitación de la CGT, ya hace 4 años que estoy, convoqué a los sindicatos que más y mejor trabajan en lo que es la educación para el trabajo. Y ahí nosotros empezamos a convocar a los sindicatos para que podamos
pudiéramos empezar a compartir experiencias y a elaborar las mejores estrategias para que podamos enfrentar este desafío que tenemos por delante, que es preocupante. Es preocupante, sí, porque hay distintas teorías, distintos pensamientos, ¿no?, con respecto a si este nuevo mundo del trabajo nos va a favorecer, nos va a perjudicar, si va a significar mayores o menores puestos de trabajo. Todo esto nosotros lo estamos analizando, ¿no? Desde la CGT, en la cual ingresé como secretario de capacitación en agosto del 2016, en el Congreso Normalizador de la CGT, empezamos a trabajar con un grupo de sindicatos y compañeros referentes y responsables del área de capacitación y formación profesional, en la necesidad de buscar las mejores estrategias para acompañar este proceso de cambio en el mundo, ¿no? Es algo que realmente nos preocupa, porque vuelvo a repetir, esto puede ser bueno, puede ser más o menos y puede ser también malo, depende de cómo se mire y cómo encontremos nosotros los mejores caminos para que esto favorezca al trabajador, que la nueva tecnología, en lugar de que nos quiten puestos de trabajo, nosotros podamos adaptarnos a esos cambios, a la automatización, a todo lo que significan estos cambios, y podamos hacer que esto sea positivo para el mundo del trabajo, que no perdamos puestos de trabajo, y hay distintos pensamientos con respecto a estos temas. Y nosotros creímos que era importante hacer un programa y ponerlo a disposición del gobierno actual, que fue la creación de la Comisión Tripartita Nacional de Formación Profesional. Nosotros entendemos que tenemos que buscar consensos a través del diálogo social y establecer los puntos de vista del sector empresario, los puntos de vista del movimiento obrero y de los funcionarios del gobierno del área del Ministerio de Trabajo de la Nación. Lo hicimos y ya empezamos a trabajar aportando los criterios que tenemos cada uno de los sectores en función de este nuevo mundo del trabajo. Nosotros creemos que lo que dijo el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, en la 108 conferencia, creo que fue la última, de que el futuro del trabajo no está predeterminado ni por la inteligencia artificial, ni la robótica, ni la informática. Creo que va a estar predeterminado por el diálogo que nosotros, los actores, podamos definir para ese nuevo mundo del trabajo. Así que yo soy optimista. El movimiento obrero argentino, con todo un bagaje de conocimiento, porque creo que es uno de los sectores que más trabaja y muy bien para darle herramienta a aquellas personas que quieren incursionar en el mundo del trabajo. A los jóvenes, dándole las mejores herramientas a través de los mejores programas de sus centros de formación profesional, y a aquellos no tan jóvenes también, que es necesario actualizarlos en sus conocimientos para que no pierdan sus puestos de trabajo. Todo esto lo venimos haciendo, convocando, participando, el movimiento obrero, buscando también todos los canales de financiamiento a través del INET, a través del Ministerio de Educación, a través de los consejos sectoriales. Estamos participando en todos los temas que tienen que ver con la formación profesional, con la educación para el trabajo. Así que en principio decirles esto, porque esto es lo que estamos haciendo. Creemos que somos un actor principal por el conocimiento que tienen nuestros compañeros en la educación para el trabajo, por nuestras escuelas que están distribuidas en todo el país, por los distintos programas que nosotros elaboramos y que van más allá de los programas oficiales o de los programas propios y que tienen que ver con distintos programas que nosotros agregamos a los programas oficiales. En nuestro caso, por ejemplo, nuestros programas son de gastronomía, de hotelería, de turismo, pero además de eso, le agregamos algunos otros temas que tienen que ver con la comunicación, con la manipulación de alimentos, con la recepción, con muchos de esos temas que están fuera de esos programas y que tienen que ver también con el ceremonial, con el protocolo, con la oratoria, con la atención al cliente, con todos esos temas que por ahí están fuera del programa, pero que nosotros tratamos por todos los medios
de darle la mejor calidad educativa para que nuestros alumnos, cuando salgan de nuestras escuelas, tengan la posibilidad de acceder rápidamente a un puesto de trabajo. Este es un poco el panorama que nosotros hoy tenemos y que estamos trabajando muy fuertemente desde la CGT, con un equipo que la verdad que es de primera, con mucho conocimiento. Yo soy un dirigente sindical. Tenemos la tranquilidad de que hay gente como ustedes que han estudiado mucho sobre esta temática y que seguramente cuando nosotros también los precisemos, los vamos a buscar a ustedes. Ustedes que van a hacer un órgano de consulta por parte de los sindicatos para que podamos llegar al mejor lugar, que es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que nuestros trabajadores estén tranquilos, que no le teman a los nuevos desafíos, que para eso nosotros también vamos a estar al lado del sector empresario, viendo, a ver, de acuerdo a la demanda, de qué manera podemos preparar de la mejor manera posible para que no se pierdan puestos de trabajo. No sea cosa que la irrupción de las nuevas tecnologías vayan reemplazando al hombre, pero yo siempre digo que el capital más importante que tiene el mundo del trabajo son los hombres y mujeres que son parte de él, ¿no? Así que no, una máquina no puede ser nunca superior a un hombre o una mujer. Así que esta es la preocupación de nuestros sindicatos, estar atentos a los cambios, pero no solamente a la irrupción de las nuevas tecnologías, también a todos los temas que tienen que ver en la administración de estos temas, como son la reforma laboral, cómo se van a definir los nuevos convenios laborales con respecto también a estas temáticas. Es todo un tema de discusión. Nosotros no queremos perder espacios en este tema porque nos parece demasiado importante todo lo que ha logrado el movimiento obrero argentino a través de tantos años, ¿no? En donde el modelo sindical argentino creo que es un poco ejemplo en el mundo, teniendo como base central al hombre y a la mujer que trabajan, que es el capital más importante, vuelvo a repetir. El modelo sindical argentino es un poco un ejemplo en el mundo porque no solamente es la discusión del convenio colectivo o el salario, sino que también es mucho más abarcativo, ¿no? Esto es lo que a veces no se habla, del cual nosotros nos sentimos orgullosos. Atendemos a la gente, al hombre que trabaja desde que nace hasta que muere, a él y a su familia, ¿no? A través de un sistema solidario de salud, que ustedes lo conocen seguramente, que son nuestros sistemas de salud, que son las obras sociales sindicales. En el caso nuestro, la Argentina, se habla mucho del turismo receptivo, que deja mucho dinero, que genera trabajo, inversiones, etcétera, etcétera. Pero los sindicatos argentinos llevan adelante el turismo social, que no debe ser considerado un lujo, sino que es un derecho para que también nuestros compañeros tengan la posibilidad de disfrutar de sus vacaciones y de cargar pila y de reencontrarse con su familia en un mundo de trabajo bastante complicado también, en donde los salarios no son los mejores, que tenemos que estar siempre discutiendo para ver cómo logramos que el pesito alcance, y bueno, todo este tema. Y después también la educación para el trabajo, a través de que los sindicatos argentinos le dan también la posibilidad a sus afiliados y también a los que no son afiliados de incorporarse al mundo del trabajo a través de las herramientas que logran los centros de formación profesional de los sindicatos argentinos. Esto creo que es importante también resaltarlo porque vale la pena que también la gente conozca lo que hacen los sindicatos, no solamente las cosas malas. Nosotros sabemos mejor que nadie que la noticia es el avión que se cae, pero todos los días, en cada uno de los sindicatos argentinos, calculo yo que desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, hay compañeros en toda la Argentina, en todos nuestros sindicatos, en todas nuestras filiales, seccionales o delegaciones, compañeros que están atendiendo la problemática de los hombres y mujeres del trabajo, que todos los días van a su sindicato con distintos inconvenientes, con distintos problemas y de los cuales nosotros somos responsables para tratar de darles una mano. Así que no voy a incursionar en otros temas porque ya creo que Víctor fue muy amplio en lo que dijo y la verdad que comparto totalmente lo que él ha dicho.